Muy buenos días, queridos hermanos, que la gracia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene hoy tu corazón. Te saluda tu hermano en Cristo, Kevin González. Te doy la bienvenida a este tiempo de alimento matutino donde juntos buscamos el rostro del Señor. Comenzamos este día sostenidos por su gracia. Acompáñame, la preeminencia que sostiene nuestra fe. Queridos hermanos, hay momentos en la vida cristiana donde, sin darnos cuenta, comenzamos a añadir ciertas cosas a Cristo. Quizás no lo negamos abiertamente, quizás no dejamos la iglesia, no abandonamos la Biblia, pero en el fondo empezamos a pensar que quizás necesitamos algo más. Quizás necesitamos nuevos métodos. Algunos pensarán que necesitan nuevas revelaciones para darse cuenta de que Dios está con ellos. Quizás necesitan más experiencia. O quizás otros intermediarios. Eso mismo estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas, en la iglesia de los colosenses. La Biblia nos enseña que esta iglesia no estaba rechazando abiertamente a Jesús, pero sí estaba siendo tentada a disminuirlo. Y es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una de las declaraciones cristológicas más profundas de todo el Nuevo Testamento. En Colosenses 1:15 en adelante, el apóstol Pablo dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La primera expresión que se nos muestra en la Escritura es: Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen no significa una copia inferior. Indica una manifestación visible, una representación exacta. En la pluma del escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, diría así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, Jesús no es un reflejo distante de Dios. Jesús es Dios, el verdadero Dios, el Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús le dijo a Felipe en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La iglesia de Colosas, hermanos, estaba inmiscuida en una cultura pluralista, similar a la nuestra. Para ellos, hermanos, había una mezcolanza de filosofías griegas, misticismo judío, y había mucha especulación espiritual. Y Pablo afirma algo contundente, hermanos: no hay abismo entre Dios y el hombre que necesite intermediarios, incluso angelicales. Cristo es suficiente. Quizás hoy no se adoren abiertamente ángeles, hermanos, aunque hay algunos que hacen oraciones al ángel de la guarda. Quizás algunos intermediarios modernos hoy sea la espiritualidad sin doctrina, la búsqueda de experiencia emocional como medida de verdad, la autoayuda. Hermanos, pero si Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces todo lo que necesitamos conocer de Dios está en Él. Y Pablo continúa diciendo: el primogénito de toda creación. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, porque algunos, como Arrio en el siglo IV, torcieron este texto para decir que Cristo fue creado, pero el contexto lo desmiente totalmente. Primogénito, hermanos, aquí no es una cronología, decir Cristo fue creado primero y después todas las cosas. Primogénito habla de supremacía, de rango, de autoridad, de herencia. Es una distinción, es sumamente diferente a toda la creación. El versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es parte de la creación, Cristo es el creador. Y Juan 1:3 lo dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De tal manera que esto cambia nuestra perspectiva diaria, hermanos. Si Cristo es el creador, Él tiene autoridad sobre la historia. Si Cristo es el creador, Él tiene autoridad sobre los gobiernos. Si Cristo es el creador, Él tiene autoridad sobre toda crisis que pase en el mundo. Él tiene autoridad sobre tu vida, de tal manera que no hay una sola molécula fuera del dominio de su soberanía. En el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Hermanos, no solamente es el creador de todo el universo, sino que lo sostiene cada latido, cada respiración, cada día en que amanecemos. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, con la palabra de su poder. Hermanos, esto trae mucho consuelo y descanso a mi vida espiritual. El mundo parece inestable, la economía fluctúa, las relaciones se rompen, pero Cristo sostiene lo que parece desmoronarse, hermanos. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, la iglesia no es una organización humana donde un grupo de personas se reunieron para echar a andar tal o cual misión. No, hermanos. La iglesia no es un movimiento psicológico, la iglesia no es un club social. La iglesia, hermanos, es la novia del Cordero, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y en Efesios 1, hermanos, 22 al 23, podemos confirmar todo esto. Cuando la iglesia pierde de vista la centralidad de Cristo y comienza a girar alrededor de las experiencias humanas, de ideologías culturales, de métodos atractivos, hermanos, pierde la identidad. Una iglesia saludable, hermanos, no es la más moderna, no es la que está más tecnificada, hermanos, es la que está más centrada en Cristo, el Señor. Colosenses 1, hermanos, del 19 al 20 dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está el corazón del evangelio, hermanos. La creación perdió su gloria en Génesis 3. Allá en la caída, el pecado rompió la armonía, entró la muerte, la separación vino, la destrucción, la resistencia de todas las cosas, hermanos. Pero Cristo vino como el segundo Adán. En Romanos 5 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que la reconciliación, hermanos, no vino por la filosofía, ni siquiera vino por rituales como los del Antiguo Testamento. No vino por un conocimiento secreto, hermanos, como creían algunos en la iglesia de Colosa. Vino por la sangre derramada de Jesucristo, el Hijo de Dios. En Colosenses 2, versículo 6, Pablo advierte y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo dice, hermanos, que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas. Y aquí, hermanos, habían 3 peligros para estos hermanos. Había exaltación de ángeles, habían prácticas peligrosas, habían prácticas religiosas externas. Ellos pretendían tener un conocimiento superior, tipo prenosticismo. Hoy los nombres cambian, hermanos, pero la raíz es la misma. Una espiritualidad sin Cristo, un moralismo sin evangelio, sin gracia. Experiencias místicas y espirituales sin la verdad de la palabra de Dios. Un cristianismo cultural, sin doctrina, sin enseñanza sólida de la palabra. Porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, luego añade algo glorioso: y vosotros estáis completos en Él. Escuche eso, hermano. Óigalo
despacio, hermanos. Qué lindo. En Cristo estamos completos. No estamos parcialmente aceptados. No estamos espiritualmente incompletos. No estamos en proceso de mejorar para que Dios nos ame. Estamos completos, hermanos. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la cruz no fue la derrota. La cruz fue el desfile de victoria. El enemigo que acusaba fue silenciado. La deuda impagable que nos condenaba fue clavada. Hermanos, la potestad de las tinieblas fue desarmada por el poder de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, no vivimos con miedo espiritual. Vivimos en victoria porque Cristo resucitó entre los muertos. Y si Cristo vive, vive su pueblo. No necesitamos nada más que Cristo, hermanos. No necesitamos intermediarios, no necesitamos experiencias místicas que validen nuestra fe. No necesitamos añadir legalismo para ser aceptados, hermanos. En el versículo 6 de Colosenses 2 dice que de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos de andar en Él. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? Pablo dice cómo lo recibimos en Efesios 2:8. Lo recibimos por la fe. Lo recibimos humildemente, hermanos, reconociendo que Él nos amó primero. Y si nosotros lo amamos, es porque Él nos amó primero. Es porque cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y así mismo debemos caminar hoy, hermanos. No por vista, sino por fe. ¿Qué tal si tal vez sin darte cuenta has añadido cosas a Cristo? Tal vez tu seguridad depende más de tus obras que de la cruz del Señor. Eso es peligroso. Tal vez buscas experiencias cuando deberías profundizar en la palabra. Hoy es el día de volver a la suficiencia de Cristo. Si Él es el creador, si Él es el sustentador, si Él es la cabeza, si Él es el reconciliador, Cristo es suficiente. Acompáñame en oración. Bendito Dios y Padre que habitas en gloria. Perdónanos, Señor, cuando intentamos contemplar lo que Tú ya contemplaste, Señor. Perdónanos cuando disminuimos la gloria de Tu Hijo Jesucristo buscando otras voces. Afirma en nuestro corazón que en Cristo habita toda plenitud. Haznos una iglesia centrada en la cruz del Señor, centrada en Cristo, cristocéntrica. Que caminemos, Señor, como quienes están completos en Él. Que nuestra fe no dependa de experiencias pasajeras, sino de la verdad eterna de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y si retenemos esa palabra, tenemos vida eterna, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. Padre Santo, gracias por este día, por la oportunidad que Tú nos das de abrir nuestros ojos y de reflexionar en esta preciosa palabra. Bendice cada vida, bendice cada familia, bendice cada matrimonio y cada niño, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta reflexión edificó tu corazón, compártela. Quizás hay alguien hoy que necesite recordar que Cristo es suficiente. Que el Señor nos fortalezca con su palabra y nos conceda vivir para su gloria. Nos encontramos en otra entrega, si Dios lo permite, en Alimento Matutino.